Buenas señores, ¿qué tal? Les saluda PCT. Una pregunta curiosa que algunos clientes del iTunes Store, especialmente los más nuevos, tienen es si el contenido que compramos, sea un disco entero, EPs o singles, es exactamente lo equivalente a como uno lo compraría de forma física. Formatos físicos actualmente disponibles en tiendas son el CD y el vinilo, aunque en esta oportunidad nos enfocaremos en el CD, que vendría a ser lo que exactamente el iTunes Store vende, solo que de manera digital desde el año 2003. Preguntas como, entre estos dos formatos, ¿hay grandes diferencias? ¿Tengo más libertad con un CD físico que comprándolo con iTunes? ¿Y por qué escogería uno sobre otro? Entre otras dudas. Es por eso que en este video voy a concentrar todo lo más importante en cuestionamiento del iTunes Store, calidad, propiedad, uso y respaldos frente al CD. Finalmente, respondiendo a las preguntas. Número 1. Calidad. Los discos que vende el iTunes Store tienen el 99.9% de los casos exactamente los mismos 44.1 kHz de 16 bits que de un disco físico, sin diferencias notables para el placer de los más exigentes audiófilos. Cuando usted importa un disco físico en el gestor, no genera tampoco ninguna diferencia, más que el archivo ahora se va a mostrar como un AA de Apple para que pueda ser leído por el resto de los iDevices cuando lo sincroniza por cable o por el iCloud Music Library al resto del ecosistema. Y el sistema de ripeo está tan bien diseñado que si usted desea quemar un álbum comprado en el iTunes Store en un disco en blanco, lo puede hacer. Solo va a necesitar o un SuperDrive o un lector de discos de terceros para que pueda insertar el disco y quemarlo. Esto igual para los playlists. Número 2. Contenido interior. Generalmente respetando versiones regulares como versiones deluxe, ambos contienen la misma lista de canciones. Lo único que puede variar raras veces es que uno incluya videos musicales y otro no, que uno incluya un booklet y el otro no. Mientras la versión física puede ofrecerle 2 o 3 videos musicales, mientras en iTunes dentro del álbum no. Pero aún así los videos musicales puede comprarlos por separado, y si no estuviesen los videos disponibles puede importarlos externamente. Hay una solución para ambos casos. Todo esto también aplica a viceversa. Gracias al gestor, usted puede configurar la reproducción del álbum a su manera. Al momento de reproducir el álbum entero como una película, luego agregarle los videos musicales en la cola, repetir las canciones cada vez que usted lo desee, sin necesidad de poner el botón de reproducción infinita y así. En extraños contados casos, un álbum en el iTunes Store puede tener una versión exclusiva que no va a encontrar en el formato físico de ninguna manera, conocidas como iTunes Deluxe o Super iTunes Deluxe, pero inclusive ni siquiera a veces llevan el branding de iTunes, son conocidas como Expanded, Collection y Ultimate, que ya se imaginarán que recopilan o integran versiones solo para iTunes o una mayor cantidad de videos musicales. Número 3. Contenido exterior. Bueno, la portada del álbum va a ser la misma en ambos casos, pero el disco físico, al tener más espacio para colocar más cosas, puede agregar un poco más de contenido fotográfico proveniente de la carátula del álbum como ambientación, para hacer en efecto la presentación más especial. También incluye la ilustración del disco físico, comentarios del artista o letras de las canciones en un folleto que se puede agigantar, entre otros detalles adicionales. iTunes, en cambio, al ser digital es más directo. Después de la compra le ofrece visualizar el contenido de una forma elegante en el gestor, la carátula del álbum en alta calidad y el número de las canciones de forma ordenadita. Si el álbum lo tuviese disponible, puede contar con una carátula animada como lo están viendo allí, sujeta a tener algunos cambios en otros dispositivos como un iPhone o un iPod Touch, para que se pueda alinear a su relación de aspecto. Si importa un disco físico, obtiene este mismo orden y presentación dentro del gestor musical. Lo único que cambia es que no obtiene las carátulas animadas porque el álbum no está en iCloud. Para obtenerla, debe suscribirse o a iTunes Match o a Apple Music. Número 4. Reproducción de contenido mixeado. En ambos casos, el contenido interconectado o mixed de un álbum se va a reproducir a la perfección. En eso no tengan la menor duda. Número 5. Sobre las licencias y propiedad. Tanto el CD físico como el de iTunes vienen libres de DRM, del Digital Restriction Management, lo que significa que no tienen ningún tipo de restricción. Luego de las compras, usted tiene una licencia de uso personal perpetua que le permite. Para el CD, ripearlo en iTunes, sincronizarlo con sus iDevices y hacer copias de seguridad ilimitadas del contenido de uso personal en discos externos, así también como el propio disco físico puede ser heredado por un relativo. Para iTunes, hacer copias de seguridad en discos externos de manera ilimitada o directamente de un mecanismo Apple como el Time Machine. Almacenamiento en iCloud gracias a iTunes in the Cloud ilimitado. iTunes in the Cloud puede almacenarle todas las compras que usted tenga en su biblioteca. Autorización de uso de las compras en el Apple Account de hasta 10 dispositivos, de los cuales 5 pueden ser Macs o PC.
uso del contenido musical como videos musicales en apps de edición como iMovie, Final Cut, LumaFusion o DaVinci Resolve, y todo el contenido puede ser heredado por un relativo. Número 6. Acabando con las tecnologías adicionales. Gracias a iTunes in the Cloud, los álbumes comprados directamente del iTunes Store no requieren del ripeo ni tampoco sincronizarse con el resto de los iDevices, puesto que se descarga de manera automática desde iCloud, o si tiene las descargas automáticas desactivadas, aparecen de forma automática. Ese contenido puede reproducirse por datos móviles o Wi-Fi. Especialmente es genial para quienes tienen espacios pequeños en sus iDevices. Los discos físicos deben ripearse sí o sí en el gestor, si queremos disfrutarlo en el resto de los iDevices, así como luego sincronizarlo manualmente o por vía Wi-Fi. Entonces, con estos puntos claros podemos responder de forma rauda a las siguientes interrogantes. ¿Al comprar un disco en iTunes es como si estuviese comprando en físico? Correcto, exactamente igual. Misma calidad, mismo DRM free, mismas posibilidades de uso. Lo único variable es el contenido, el cual eso ya requiere una investigación de parte de usted. iTunes puede ofrecerle exclusividades, así como un disco físico también los puede tener. ¿Es más económico comprar en iTunes que un disco físico? A menos que se trate de un caso extraordinario, ambos casos cuestan casi igual. Versiones regulares $5, versiones deluxe $10 o versiones única por cualquiera de los dos precios. El escoger uno u otro es más que todo una preferencia personal. Con iTunes tiene inmediatez, mientras el otro debe ir a la tienda o esperar a que llegue a su casa. Además, como melómano, como coleccionista, usted tiene que preguntarse cómo valora ver ese coleccionismo de sus artistas favoritos. ¿Prefiere lo físico o prefiere verlo en sus dispositivos? En donde más bonito se va a ver en el caso de Apple va a ser en macOS y en tvOS por lo grande que se ven las portadas y el orden que se puede presentar. Otra ventaja también del iTunes Store, dicho sea de paso, es que si no le gusta o no le llegó a convencer un álbum entero, como es lo normal que ocurre de vez en cuando incluso en nuestros artistas favoritos, pero siquiera si le gustó un par de canciones, pues con iTunes las tendría de inmediato. En lugar de comprar el disco entero en físico, ripearlo y luego sacar 2 o 3 canciones. Como que mucho sentido no tendría, y iTunes, en menos en esos casos, si es muy duro de los formatos en físico, puede ahorrarle dinero. ¿Los beneficios a los artistas comprando el álbum en el iTunes Store es el mismo que en físico? Ajá, es el mismo beneficio. El pago en bruto del artículo, luego evidentemente separando el porcentaje que Apple se lleva, va directo a la discográfica del artista, o al artista mismo si es dueño de su discográfica. Y luego empieza el desglose de pagos. Lo bueno es que el pago del disco entero sigue siendo una de las mejores formas de contribuir con el artista de forma completa por su producto. El chart de la compra lo puede ver incluso en su panel de Apple Music. Ahí hay una opción que dice compras provenientes del iTunes Store. Inclusive si usted se lleva 1 o 2 o 3 canciones de un disco que no le gustó del todo. Esos dólares representan también utilidades importantes. Y bueno, señores, hasta aquí la comparación del disco físico con la versión de iTunes cara a cara, con lo más importante. Creo que hemos hecho una comparación bastante completa. A las preguntas frecuentes también han quedado más que respondidas. Pero puede que haya una que otra por ahí que usted tenga. Y si la tiene, puede dejármela aquí debajo en la cajita de los comentarios, que con gusto podré apoyarle. Con todo esto dicho, gracias por ver. Muy buen día o noche.